este encuentro vamos a continuar con el estudio de la asignatura como tal. Como para hacer una pequeña recapitulación, aquí tengo un material de apoyo. Vamos a hacer un pequeño recorrido en lo que habíamos quedado. Recuerden que en el módulo 1 habíamos tocado lo referente a lo que era la introducción al estudio del derecho aduanero. Hablamos un poco de los antecedentes históricos, de qué fue la figura de la aduana en la antigüedad, que era considerada como una institución, y pues la función esencial de la misma siempre ha sido el control de las mercancías. Esto nos fue mostrando lo que iba a ser la figura de la aduana en el futuro. Bien. Luego, a raíz de la evolución que se presentó y de lo que fue siendo esta figura en la antigüedad, se dio la necesidad de conformar un derecho aduanero como tal, que no era más que el resultado de esa evolución legislativa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa conformación del derecho aduanero, es el conjunto de normas que lo iban a regular. ¿Por qué? Y que venían a conformar el contenido necesario o esencial del mismo para que exista y se organice dicha institución, ¿sí? Ese mínimo, ese núcleo mínimo de normativas que debe existir para que se organice y exista la institución como tal de la aduana o hoy en día del derecho aduanero. Cuando hablamos de cómo está compuesto, tocamos un poquito el punto de qué era un concepto de derecho aduanero, cuál era la función esencial que tenía la misma, si era autónomo o no era autónomo, cuáles eran los elementos constitutivos y finalizamos con la fuente del derecho. Entonces dijimos que el derecho aduanero pues era un conjunto de normas de orden público porque iba a afectar intereses colectivos y que su función principal era conocer las mercancías que iban a ingresar o egresar, ya fuera para qué, para permitir, denegar o condicionar la operación, ¿sí? También tocamos el punto de que si tenía o no tenía autonomía y dedujimos que sí, que efectivamente cuenta con autonomía científica, legislativa, jurisdiccional y didáctica. Que los elementos constitutivos para que el derecho aduanero exista como tal tienen que ser las mercancías, obviamente, que es lo que se va a trasladar de un lugar a otro, la introducción o la extracción de las mismas y el territorio aduanero por el cual esto se va a movilizar. Bien. Luego abordamos el tema de los principios del derecho aduanero. Dijimos que habían principios generales y principios propios de la materia que vienen saliendo de las normas que se dictaron para tal fin. Los principios generales pues están basados en la Constitución Nacional y los principios específicos o propios del mismo son de las leyes especiales, como en este caso la Ley Orgánica de Aduanas, el Código Orgánico Tributario o la Ley de Procedimientos Administrativos. Dijimos que hablamos de las fuentes del derecho aduanero y concretamos en que eran las mismas de donde se toma para regular el mismo, de las disposiciones que se toman. Entonces dijimos que en la cúspide teníamos a la Constitución Nacional, luego teníamos lo que eran las leyes especiales de las mismas, que si el Código Orgánico de Aduanas, el reglamento del mismo, el Código Orgánico Tributario, la Ley de Procedimientos Administrativos, cualquier providencia que se dicte al respecto. Y esto viene a dar paso o el abre boca a lo que es el estudio del módulo 2 y 3 de la asignatura. Bien, porque en él vamos a estudiar lo que es la normativa específica del derecho aduanero en Venezuela. Entonces, ese módulo 2 nosotros lo denotamos como estudio y análisis de la legislación aduanera. Es un poquito extenso. Lo que se quiere con esto no es pretender que la ley se aprenda de pies a cabeza o de memoria, no, pero sí conocer la normativa vigente en la materia en Venezuela, las disposiciones que tiene, pues porque de allí parte lo que es el derecho aduanero como tal y el procedimiento de esas operaciones aduaneras. Bien, entonces, dando un pequeño recorrido o dando un recorrido sintetizado, preciso y conciso en la legislación actual, tenemos como ley principal, luego de la Constitución Nacional, lo que es la Ley Orgánica de Aduanas de la República Bolivariana de Venezuela. La misma está compuesta por 9 títulos. Nosotros en el módulo 2 vamos a hacer el estudio de lo que son los dos primeros títulos, ya que el segundo es bastante extenso, pues habla de lo que es el proceso como tal.
En este primer título, la ley nos abre boca a lo que son las disposiciones generales de la materia, ¿bien? Allí nos hablan un poquito de cuál es el ámbito de aplicación de la legislación aduanera, nos dicen qué es la política comercial y los derechos y las obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas que se derivan de ello. Esto es precisamente el ámbito de aplicación de esa legislación aduanera, ¿bien? Luego nos dicen cuál viene siendo la finalidad de la administración aduanera. Entonces, cuando nos hablan de la finalidad, ellos nos dicen que es intervenir, facilitar y controlar. Eso ya lo veníamos hablando en el módulo 1. Es el control, interviene, facilita y controla, pero ¿qué? Ese paso de mercancías por las fronteras o territorios aduaneros, ya sea por vía marítima, vía aérea o vía terrestre, y vamos a controlar. Entonces, si usted está cumpliendo con las operaciones, con lo que las disposiciones de la legislación, todo eso, ¿quién lo va a hacer? La administración aduanera, ¿bien? El servicio aduanero, cuando la ley nos habla o nos toca el punto del servicio aduanero, ¿qué nos dice? ¿A quién le corresponde la organización, el funcionamiento y el control? Entonces la ley nos dice que principalmente el presidente de República en Consejo de Ministros, al ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y finalmente al jefe de la administración aduanera. Esto muy sintetizado porque esto se desglosa en muchas personas que participan en el proceso, ¿bien? Cuando nos hablan de la potestad aduanera, ¿qué nos está queriendo decir la ley? Nos habla precisamente de esa facultad que van a tener las autoridades aduaneras para intervenir sobre los bienes, ¿sí? Y manifestarse sobre qué viene siendo prácticamente lo que ya veníamos hablando. O autoriza o impiden su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, el cobro, determinar cuáles son los tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general van a ejercer los controles previstos en la legislación aduanera nacional. Eso es lo que nos quiere decir o eso es el punto de la potestad aduanera como tal, ¿sí? Es esa facultad de las autoridades aduaneras. Y finalizamos esta parte del módulo 2, esta primera parte del módulo 2 o de la ley, hablando de la zona primaria. Esto va a dar la puerta de entrada al estudio del título 2 de la ley, que es el tráfico de mercancías y es ese proceso de las operaciones aduaneras. ¿Qué es la zona primaria? La zona primaria nos dicen que es el lugar del territorio aduanero nacional que está habilitado por la aduana para que se realicen las operaciones materiales, ya sean de qué, de recepción, de almacenamiento y movilización de las mercancías que entran o salen del país. En esa zona primaria es donde van a llegar esas mercancías, ¿sí? Ese lugar del territorio que está habilitado por la aduana donde se van a llegar las mercancías y vamos a realizar esas operaciones para recepción, almacenamiento o movilización de esas mercancías que van a ser objeto de importación o exportación. Bien. Después nos dicen un poquito, nos hablan, finalizando esta parte de lo que es la zona primaria, esto nos abre la puerta a lo que es el estudio del título 2 que tiene que ver con el tráfico de mercancías. En este sentido es importante tener en cuenta que cuando la ley nos habla de tráfico no se está refiriendo a la palabra en el sentido de tráfico como tal, sino aquí nos hablan de la circulación, traslado o movimiento de las mercancías. En esto es que se basa el estudio de este título como tal. Es eso, nos van a hablar de todo lo que tiene que intervenir para que se den esas operaciones de tráfico comercial. Bien, entonces, para sintetizar un poco, en este título 2, nosotros la ley nos aborda lo que es el tema del proceso de las operaciones aduaneras. Nos habla un poquito de los vehículos de transporte. Cuando la ley nos toca el tema de los vehículos de transporte, lo que nos quiere decir es que todo vehículo que pretenda llevar a cabo una operación de tráfico comercial, primero que todo tiene que cumplir con ciertas normativas, tener un representante legal domiciliado en el país. Asimismo, también nos dicen que tienen que constituir una garantía permanente y suficiente a favor del Tesoro Nacional para que cubran las obligaciones en que puedan incurrir los porteadores y derivado de la aplicación de la ley de las cuales será responsable. Entonces, en síntesis, si usted pretende realizar una operación de tráfico comercial y con un vehículo de transporte, usted tiene que tener un representante legal domiciliado en el país y cumplir una garantía suficiente a favor del Tesoro Nacional que cubra las obligaciones en caso de que usted las incumpla o no cumpla con lo establecido. Bien.
También me indica en esta parte de la ley que los vehículos que arriben al país y no cuenten con ese representante legal exigido no van a poder practicar ninguna operación o actividad hasta tanto no cumplan con dicho requisito. Es una condición lógica, es una consecuencia lógica que se deriva. Y nos dice asimismo que todo vehículo que se destine al territorio nacional debe arribar por una aduana habilitada en el caso de la importación o en caso de tomar carga de exportación o de tránsito en dicho territorio, partir de una aduana habilitada, eso ya lo hemos comentado antes, cuando hablamos de los elementos, siempre el ingreso a la mercancía o la salida de la mercancía pues tiene que hacerse por una aduana habilitada, ¿bien? Y también nos indica que todo vehículo que arribe el territorio de aduana nacional, así como los que van a partir de él, son objetos de requisa y despacho por parte de las autoridades aduaneras, esto en su legítimo ejercicio del principio de control. Sintetizamos, tiene que tener usted un representante legal domiciliado en el país que cubra una garantía a favor del Tesoro Nacional, que ingrese o egrese por las aduanas habilitadas y que tiene que someterse a el ejercicio del control o a la potestad de control que tiene la administración aduanera. Bien. Seguidamente, la ley empieza a hablarnos de lo que es el proceso de la carga, descarga y almacenaje de la mercancía. En este punto, la ley nos dice y nos habla de lo que son los manifiestos de carga. Entonces, aquí dice que la recepción de los cargamentos y su documentación se maneja de dos formas, dependiendo a qué le corresponde. Si quien recepcionó los cargamentos fue la autoridad aduanera, pues se realizan los procedimientos internos en base a lo establecido por el jefe de la administración aduanera. Pero si la recepción de los cargamentos pudo haberlo hecho un organismo público privado distinto a la aduana, ¿cuál es el proceder? Pues tienen que ser puestos a la orden de la autoridad aduanera. En esta parte de la ley nos habla de los manifiestos de carga. ¿Qué son los manifiestos de carga? Los manifiestos de carga tienen que ser primero que todo registrados por los transportistas, porteadores o sus representantes legales. Esto es un requisito que debe cumplir aquel sujeto pasivo de la obligación aduanera, ¿sí? Que en este caso viene siendo o el transportista o el porteador, perdón, o su representante legal. ¿Dónde deben hacer este registro? Tiene que hacerse ante la autoridad aduanera respectiva y a través del sistema aduanero automatizado. Esto como un primer paso al procedimiento de lo que son las operaciones aduaneras. Si no cumplen con ese trámite, no se puede efectuar la descarga de la mercancía. Nos ponen plazos y nos indican, si usted está realizando una operación de tipo carga marítima, ¿en qué momento debe registrar el manifiesto de carga? A más tardar a 48 horas de anticipación al momento de la llegada o salida del vehículo, si es marítima. Pero si es aérea o terrestre, con 4 horas de anticipación es suficiente para hacer el registro del manifiesto de carga. En el caso de los operadores de transporte o sus representantes legales deberán hacerlo a más tardar el día hábil posterior a la fecha de llegada del vehículo. Esto lo vamos a tocar más adelante, este punto. En todo caso, pues hay que tener en cuenta que la descarga de las mercancías no puede hacerse o no puede realizarse si no se ha registrado el respectivo manifiesto de carga ante la administración aduanera. Entonces, aquí tenemos un primer paso o un primer requisito en este proceso de operación, ¿sí? Después nos hablan un poquito de las mercancías. Las mercancías solo se pueden embarcar, desembarcar o ser transbordadas en la zona primaria. Esto ya lo tocamos en el título 1 de lo que es el cierre del título 1 de las disposiciones generales de la ley. Y tiene que hacerse en los lugares, en las horas y los días que señalen como hábiles o que sean habilitados a tales fines a solicitud de los interesados. Obviamente se entiende que tienen que ser entregadas en lugares habilitados por la aduana y dice que mientras se cumple el trámite aduanero respectivo, la mercancía debe permanecer en los depósitos temporales. Entonces entendamos que después de lo que es el manifiesto de carga, cumplir con el requisito, viene lo que es la mercancía, donde deben ser embarcadas, desembarcadas o transbordadas en la zona primaria. Y también nos hablan de la recepción de las mercancías. Cuando la ley toca este punto, nos dice que las mercancías se consideran, ¿en qué momento se considera que una mercancía ha sido puesta a orden de la autoridad aduanera? Cuando se trata de actos de introducción, en el momento en que se inicia la descarga del vehículo porteador y en el caso de los actos de extracción, en la fecha de registro de la declaración ante la aduana. Bien. En este punto, después nos indican que dice, una vez recibidas las mercancías, el responsable del depósito de almacén aduanero procederá a verificar que los bienes ingresados se correspondan con los manifestados y registrados en el sistema aduanero automatizado, es decir, en el manifiesto de carga.
Debe hacer la respectiva localización a través del sistema a más tardar el segundo día hábil de recibir las mercancías, el cual comprenderá la especificación de los bultos efectivamente recibidos, bultos sobrantes o faltantes, amparados o no por el documento de transporte. Cuando al ingreso del depósito de almacén donde la mercancía, su envase o embalaje exterior ostente indicios de avería, deterioro o signos de haber sido violados, el responsable deberá comunicarlo de inmediato a la administración aduanera, separando la mercancía averiada o deteriorada a fin de deslindar su responsabilidad. Es importante tener en cuenta en este punto, cuando nosotros hablamos de carga, descarga y almacenaje de la mercancía, como para sintetizar lo que les comentaba. Primero, cumplir con el requisito del manifiesto de carga, los tiempos en que debe hacerse, en dónde y por quién debe ser realizado. Segundo, en qué parte o en qué lugar está habilitado para que se haga lo que es el embarque o el desembarque de las mercancías, que es la zona primaria. Y finalmente, ¿cuál es la actuación que debe tener la administración aduanera una vez que reciben las mercancías? Bien. Seguidamente, la ley toca el punto de los regímenes aduaneros. Entonces, cuando hablamos de régimen aduanero, la ley se refiere a ese tratamiento jurídico que se le aplica a las mercancías que están sometidas al control aduanero, conforme a lo que se manifiesta en la declaración de aduana. Es decir, conforme a lo que el sujeto pasivo de la obligación declara en el manifiesto de carga, de ahí se deduce qué tipo de régimen aduanero se está llevando a cabo, si es de importación, de exportación o de tránsito aduanero. Recuerden que la importación es esa figura donde se introducen mercancías al territorio nacional para su consumo definitivo en el país. La exportación es el proceso mediante el cual las mercancías nacionales o nacionalizadas salen del territorio nacional para el uso o consumo definitivo en el exterior, y el tránsito aduanero es el régimen común a las dos anteriores, ¿sí? Por el cual una mercancía circula dentro del territorio nacional desde una aduana de partida a otra de destino. Entonces aquí tenemos tres figuras como tal. Importar cuando introducimos mercancías al territorio, exportar cuando salen del territorio, y el del tránsito aduanero es cuando se transportan o circula dentro del territorio nacional desde una aduana de partida a otra de destino. Bien, esos son los regímenes aduaneros que existen y estos son los procesos como tal en los que se basa este título 2 de la ley. Es un poco más extenso, pero por razones obviamente de tiempo no lo podemos tocar aquí punto por punto. Por eso en la guía o material de apoyo que les compartí en el aula está más especificado. Ajá, seguidamente hablamos de lo que es la declaración de aduanas, obviamente de este tipo de procesos. Todo lo que tiene que ver con el tema de los vehículos de transporte, la carga, descarga de almacenaje, esto aplica según el tipo de régimen aduanero que estemos tratando. Bien, es importante tener eso en cuenta. La declaración de aduanas, obviamente toda mercancía que se destine a un régimen aduanero, importación, exportación o tránsito aduanero, tiene que ser declarada, ¿sí? Se hace a través del sistema aduanero automatizado y tiene que realizarla aquella persona que acredite la cualidad jurídica de consignatario, exportador o remitente, ¿bien? Esta declaración que se realiza es inalterable, eso hay que tenerlo en cuenta. Solo admite correcciones por errores materiales, más nada antes del pago, y no admite más de dos correcciones porque esto puede llevar o partir a que se apliquen las sanciones establecidas en la ley. Tampoco puede anularse o cancelarse después de que se ha hecho el despacho, el despacho o el retiro de la mercancía. Entonces, sinteticemos. Si hablamos de la declaración de aduanas, es que toda mercancía que se destina a un régimen aduanero, pues obviamente tiene que ser declarada, se hace ante el sistema aduanero automatizado a través del manifiesto de carga y pues tiene que hacerlo la persona que acredite la cualidad ya sea de consignatario, exportador o remitente, ¿bien? Que serían los sujetos pasivos de la obligación y es inalterable, solo admite correcciones materiales, no admite más de dos correcciones materiales y antes del pago. Y una vez que se ha hecho el despacho o el retiro de la mercancía, no se puede ni anular ni cancelar, ¿bien? Seguidamente, la ley nos habla de la figura del reconocimiento. Cuando la ley nos habla de la figura del reconocimiento, se está refiriendo a ese procedimiento, ¿sí? Mediante el cual la autoridad aduanera verifica que se estén cumpliendo con las obligaciones establecidas en el régimen aduanero, lo que ya veníamos hablando previamente. Si es el vehículo de transporte que cumpla con los requisitos establecidos, que se haya llevado a cabo lo del manifiesto de carga, cómo se llevó a cabo la declaración de las mercancías, que se esté cumpliendo con todas las obligaciones que establece la ley
Y es importante tener en cuenta que dicho reconocimiento se puede realizar aún sin que exista la declaración de las mercancías. Eso sí es importante porque cuando veamos lo de los controles que ejerce la Administración Aduanera, vamos a ver qué tipo, hay cuatro tipos de controles. Uno previo, uno que se da durante el despacho, uno que es posterior y el que es permanente. Entonces, cuando nos dicen que el reconocimiento se puede realizar aún sin que exista la declaración de las mercancías, es porque en todo caso aquí la autoridad aduanera está ejerciendo un control de tipo previo, ¿bien? Y dice que se puede realizar tantos reconocimientos como sean necesarios. Bien. Eh, Seguidamente, la ley también nos toca el punto de lo que es la liquidación, el pago y retiro. No es, pues importante mencionar aquí que no es tan someramente los puntos como los tan sintetizados, los puntos los toca la ley, pero pues por cuestiones de tiempo les toco lo más importante, les explico lo más importante. De la liquidación, pago y retiro. Cuando nos habla de este punto de la ley, dice que el pago de los impuestos de importación, ya sea la tasa por determinación del régimen aplicable y los demás gravámenes aduaneros, ¿en qué momento se efectúa? Antes o al momento del registro de la declaración de aduanas. Eso es importante tenerlo en cuenta. El pago de los gravámenes y más derechos causados con ocasión de la introducción de las mercancías lo efectuará el contribuyente en una oficina receptora de fondos nacionales y lo va a hacer en la misma fecha en que se registre la correspondiente declaración de aduanas. Como pueden ver, todo está concatenado, ¿bien? Una vez efectuado el pago de los derechos autoliquidados o de los liquidados por la aduana, no se admitirán solicitudes de reintegro o de compensación de los mismos por concepto de pérdidas o avenidas o averías, perdón, sobrevenidas con posterioridad al momento del reconocimiento. Esto es importante tenerlo en cuenta. Para eso es que se hace el reconocimiento, para revisar que lo que usted manifestó en el, valga la redundancia, en el manifiesto de carga cumpla con lo que usted está allí, ellos le están revisando en ese control, que no hayan bultos de más o bultos de menos, para que al momento de hacer el pago, pues por eso es que ellos no van a hacer reintegros después de que se haya realizado el reconocimiento de las mercancías. Sin embargo, establece que la devolución de los impuestos de importación por pago en exceso o pago de lo indebido se efectúa de conformidad con los dispuestos en el procedimiento de repetición de pago establecido en el Código Orgánico Tributario. Solo en esos casos se puede hacer una devolución de impuestos, ¿bien? Porque usted pagó en exceso o pagó lo indebido. Y la autoliquidación y pago de cantidades que pudiesen gozar de beneficio de excepción o exoneración son consideradas como renuncia tácita del mismo. Por consiguiente, en este caso no se procede ni el reintegro ni la compensación de las aludidas cantidades. La obligación tributaria aduanera se extingue, además de los supuestos señalados en el Código Orgánico Tributario, por la destrucción, adjudicación y remate de la mercancía. ¿Qué es lo importante en este punto? Saber en qué momento se realiza el pago, ¿sí? Ante cuál oficina se debe realizar y si a qué aplican esos reintegros que puedan haber del pago, ¿sí? Entonces esos son como los puntos más importantes a tener en cuenta cuando la ley nos toca lo que es la liquidación, el pago y el retiro. El pago también es una forma de extinción o un medio de extinción de lo que es la obligación tributaria. En el módulo 4 se toca ese tema. Cuando hablamos de lo que es el abandono y el remate aduanero, la ley nos establece dos supuestos. Nos dice que el abandono puede ser voluntario o puede ser legal. Un abandono voluntario es el que hace el contribuyente a favor del Tesoro Nacional sobre ese derecho que tiene las mercancías y antes de realizar la declaración. Y el abandono legal se produce cuando el consignatario, el exportador o el remitente no aceptó la consignación o no declaró o retiró las mercancías luego de 30 días continuos desde que la administración aduanera ha tenido conocimiento de las mismas. Por obvias razones, después del abandono, pues esto nos trae como consecuencia el remate que hacen de esos bienes, ya sea que se haya dado de forma voluntaria o legal. Cuando hablamos de la figura del cabotaje, el cabotaje es ese transporte de personas, mercancías o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado, puertos, aeropuertos, etcétera, sin abandonarlo. Sí, es más que todo lo que tiene que ver con ese régimen aduanero de lo que es el tránsito de mercancías. Bien, porque es dentro del territorio nacional de una aduana a otra, no se abandona la mercancía, sino que se transportan. Ya pueden ser personas, mercancías o equipajes dentro del territorio del estado.
En esto la ley no ahonda mucho realmente. Y en el punto de los accidentes de navegación es otro punto que tampoco pues se extiende mucho, simplemente nos hablan de que este pues será el procedimiento a seguir en el caso de arribada forzosa, imposibilidad para continuar navegando y naufragio que estén debidamente justificados. La ley establece que no se van a aplicar las disposiciones relativas a la llegada de vehículos procedentes del exterior y a la documentación que deben parar los cargamentos, los cuales deben ser nacionalizados a solicitud de quien tuviese la cualidad para ello, previa declaración, reconocimiento y cumplimiento de las demás obligaciones aduaneras aplicables. En sí, si por alguna razón se produce un accidente de navegación, ya sea por arribada forzosa, imposibilitada para continuar navegando y naufragio, dice que el procedimiento para nacionalizar esa mercancía primero se hace a solicitud del interesado y lo puede hacer la autoridad que en su momento tenga conocimiento y luego debe remitir esa información a la administración aduanera competente. Bien. Eh, en esta parte ya prácticamente la ley cierra hablándonos de los auxiliares de la administración aduanero en este título 2 de lo que es el tráfico de la mercancía. Nos dice que quiénes son auxiliares de la administración aduanera. Indican que pueden ser los agentes y agencias de aduanas, los transportistas, porteadores y consolidadores de carga, los almacenes y depósitos aduaneros y las empresas mensajería internacional courier. Realmente en este punto, la ley es bastante extensa, sin embargo es importante saber que esos auxiliares pues tienen que estar autorizados y registrados por la administración aduanera según corresponda, no pueden ser autorizados para realizar conjuntamente actividades de agentes de aduanas, transporte, consolidación de carga y almacenaje, no pueden realizar conjuntamente la función y son responsables solidarios ante la República por las consecuencias tributarias derivadas de los actos, omisiones, infracciones y delitos en que ocurran sus empleados en el ejercicio de sus funciones. Como pueden ver, es una figura bastante delicada y sin perjuicio, inclusive acarrean responsabilidades de tipo civil, administrativo y penal a que dichos empleados quedan sujetos legalmente. Bien, y están obligados a actualizarse anualmente dentro del primer trimestre del respectivo año calendario. Y la actualización consiste en verificar que los requisitos que dieron lugar a su autorización y el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su actividad pues estén cumpliendo aún y estén vigentes. Como ven, no son parte como tal empleados de ese servicio aduanero, sino auxiliares de la administración aduanera. Bien. Y finaliza hablándonos de lo que es el operador económico autorizado. Nos indica aquí que es como un proyecto, bien, donde él dice que la administración aduanera puede implementar un programa de operador económico autorizado para instituir procedimientos simplificados de control y despacho aduanero. Como todo hoy en día, pues con el avance de la tecnología, lo que se intenta con esto es emplear esta figura en la ley para más adelante desarrollarla y que posteriormente pues el sistema pase a ser prácticamente de tipo computarizado y esto pues va a ayudar a simplificar los controles de despacho aduanero y los va a hacer pues más efectivos, ¿bien? Siendo pues una persona jurídica que tiene que estar domiciliada en el país, involucrada en la cadena logística internacional, que luego de cumplir con las condiciones y requisitos establecidos se le otorgue la calificación correspondiente por la administración aduanera, con el objeto de garantizar la seguridad en la cadena logística y a coayudar con la agilización de las operaciones de comercio internacional. Bien, entonces, para resumir un poco o concluir aquí, es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿bien? Nosotros en este módulo 2 empezamos a hacer el estudio, análisis de lo que es la legislación aduanera, ¿bien? En sí, lo que es la ley orgánica de aduanas. Tocamos los dos primeros títulos de la ley. Como una abreboca, la ley pues empieza a hablarnos de lo que es el ámbito de aplicación, cuál es la función de la administración aduanera, a cargo de quién está el servicio aduanero, de qué se encarga la potestad aduanera, y empieza cerrando este título 1 y abriendo el 2 con lo que es la zona primaria, que es como el primer lugar o el primer lugar o sí, el primer espacio habilitado por la aduana para esa recepción de las mercancías. Bien, con eso nos da boca lo que es el título 2 de la ley, lo que tiene que ver con ese tráfico de mercancías, el proceso, donde nos hablan de los regímenes aduaneros, importación, exportación y el tránsito aduanero.
Aquí la ley no es sinceramente muy específica en el que es el procedimiento como tal. Nos habla muy someramente de los puntos, nos hablan de los tiempos, de los lapsos como tal, pero el procedimiento como tal no es muy especificado. Por eso es importante resumirlo diciendo que llegan a la zona primaria las mercancías de acuerdo al tipo a lo que se realice en el manifiesto de carga. La administración aduanera deduce a qué régimen aduanero va a aplicarse, es decir, si es un proceso de importación, si es de exportación o simplemente de tránsito aduanero, y según con ello va a seguir como tal el proceso para lo que finalmente va a ser que se lleve a cabo pues el proceso de operación. Bien. Una vez que la ley nos toca ese punto 2 del tráfico de las mercancías, nos aborda lo que venimos haciendo en cuenta lo que es el módulo 3, donde es la continuación de este estudio de análisis de la legislación aduanera. Eh, Aquí la ley empieza hablando como primer título o el título 3, pues, en este caso, lo que es la obligación aduanera. Bien. Entonces, en este punto, la ley nos indica qué es una obligación aduanera. La obligación aduanera, pues va a ser toda operación de régimen aduanero, ya lo hemos tocado, importación, exportación o tránsito de mercancías, que va a estar sujeta al pago de un impuesto. El tipo de impuesto puede ser, los valores, los impuestos pueden ser, lo que pasa es que esto lo vamos a estudiar más adelante, está especificado en el módulo 4, los impuestos ad valorem e impuestos específicos o mixtos, y pues determina la tarifa que se aplica para determinar el impuesto y esto está fijado en el arancel de aduanas. En el arancel de aduanas pues se encuentran clasificadas las mercancías que son objeto de tránsito aduanero, ya sean como grabadas, no grabadas, prohibidas, reservadas u otro. Bien, entonces la obligación aduanera no es más que esa relación que se va a dar entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Bien, donde se va a llevar a cabo una operación, ya sea de importación, exportación o tránsito, y está sujeta al pago de un impuesto. Una vez que se materializa el hecho imponible, que es cuando es el hecho que está tipificado en la ley, se produjo la operación, pagar el impuesto. No es tan sencillo, pero así está resumido, que puede ser un impuesto a valores específico o mixto. Bien. Seguidamente, la ley nos habla de cuáles son las medidas en aduana sobre la propiedad intelectual. También en este tema, la ley no ahonda mucho porque hay que tener en cuenta que hay leyes específicas para ciertas figuras. Entonces, en la ley general, pues solamente se toca la figura por encima y luego se desarrolla más adelante. Entonces indica cuáles son las medidas que se deben llevar a cabo en aduanas en materia de propiedad intelectual. Es deber de las autoridades aduaneras en materia de propiedad intelectual impedir el desadonamiento de bienes que presuntamente violen derechos de propiedad intelectual obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República sea parte. Deben notificar al propietario, al importador o al consignatario de la mercancía cuestionada la retención de la misma, y el órgano competente en materia de propiedad intelectual puede solicitarle a la autoridad aduanera mediante un acto motivado el desadonamiento de la mercancía en cualquier momento, previa presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, el cual deberá ser fijada por órgano competente. ¿Qué sucede entonces en esta materia? Si la aduana o la administración aduanera llega a tener conocimiento de algunas mercancías o de alguna operación de régimen aduanero que pueda llegar a violar presuntamente derecho de propiedad intelectual, retiene la mercancía, impide que se lleve a cabo el procedimiento hasta que no informe a la persona responsable del mismo, quien debe presentar una garantía suficiente si quiere llevar a cabo el proceso de desadonamiento. Bien. Seguidamente, la ley nos toca la figura de lo que son los regímenes de liberación y suspensión. Aquí no es más que hablar de qué o tipo de operación está exenta del pago de gravamen o de un pago de impuesto total y parcial. Entonces nos dicen, está exento del pago de gravamen aduanero todos los efectos pertenecientes al presidente de la República. Eso está exento de pago de gravamen. Sin embargo, si usted en el caso de mercancías que ingresen a zonas
puertos, almacenes libres o francos y almacenes aduaneros estarán exentos de puestos de importación y solo pueden ingresar a este régimen aquellas mercancías que han cumplido previamente con la obtención de los permisos, certificados y registros establecidos en la ley, ya sea de tipo sanitaria, agrícola y pecuaria, sustancias estupefacientes y psicotrópicas o productos esenciales. Si usted alega que una mercancía está libre del pago de impuestos, sí, una vez que ingresen a las zonas, a los puertos, a los almacenes libres o francos, al almacén aduanero, tiene que cumplir con los requisitos previamente establecidos para la obtención de esa liberación. Bien. La ley nos contempla la figura de cuáles mercancías están exentas del pago total o parcial de los impuestos aduaneros. Muy someramente dice, el Ejecutivo Nacional, por órgano de la Administración Aduanera, puede concederlo en siguientes casos, ya sea de forma total o de forma parcial. Para los efectos destinados a la administración pública, ya sea de tipo nacional, estatal o municipal, necesarios para el servicio público. Bien, para los efectos destinados al uso y consumo personal y consignados a los funcionarios diplomáticos y consulares o a las misiones acreditadas ante el gobierno nacional para los efectos usados por los funcionarios del Servicio Exterior de la República como representantes del gobierno de Venezuela o como miembros de una organización internacional o de un órgano establecido conforme a tratados en los cuales sea parte de la República que traigan con motivo de su regreso al país por traslado o cese de sus funciones para los efectos consignados a instituciones religiosas destinadas directamente al ejercicio del culto respectivo, para los efectos destinados a obras de utilidad pública y asistencia social, consignados a quienes realizaron dichas obras en caso obviamente justificados, para los efectos destinados a la industria, la agricultura, la cría, el transporte, la minería, la pesca, la manufactura y en caso de productos clasificados como de primera necesidad. En los casos de accidentes de navegación, los despojos o restos del vehículo, si las circunstancias así lo justificaren, los previstos expresamente por la ley o en contratos aprobados por la Asamblea Nacional, y de igual forma están exoneradas del pago de gravámenes aduaneros los bienes o mercancías de efectos declarados como de primera necesidad y los que formen parte de la cesta básica, siempre y cuando existan condiciones de desabastecimiento por no producción o producción insuficiente. Bien, es importante tener en cuenta aquí que la ley establece entonces la figura de cuáles situaciones estarán exoneradas del pago de impuesto total o parcial, lo cual debe estar autorizado por el Ejecutivo Nacional. Pero nos coloca una limitante, siempre y cuando lo va a exonerar, siempre que en el país no haya producción suficiente. Por ejemplo, en el caso de los artículos de primera necesidad, en el caso de los artículos que se requieren para los cultos religiosos o de asistencia social. En los demás casos, pues también sí exonera el pago del impuesto porque es como cuando van a trasladar lo que forma parte de un mobiliario de consulados del país, fuera de, o sea, de oficinas del país que están fuera de la República y los van a traer aquí, entonces eso está exonerado del pago del impuesto. Bien. ¿Qué es una destinación suspensiva? La figura de la destinación suspensiva dice que cuando la administración aduanera puede autorizar la admisión o exportación temporal de las mercancías, las cuales deben ser susceptibles de individualización o identificación y solo con fines determinados y a condición de que sean luego respedidas o reintroducidas según el caso. Es cuando, por ejemplo, se va a llevar a cabo que se admitan al país o se exporten mercancías que luego tienen que volver a regresar o volver a salir, porque ingresan o salen es para transformarlas. Bien, explico. Por ejemplo, dice que dichas mercancías pueden ser objeto de transformación, combinación, mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento. Es eso. O la mercancía sale del país bajo la figura de la exportación o ingresa al país bajo la figura de la importación con una condición, por eso se llama destinación suspensiva, de que luego va a volver a ingresar o va a volver a salir porque entró o salió es para ser modificada, ¿sí? Para ser transformada. Entonces, los impuestos aduaneros que correspondan a las mercancías referidas serán garantizados para responder de su reexportación o reimportación dentro del plazo señalado. En los casos de exportaciones temporales, la garantía podrá cubrir hasta el doble del valor de las mercancías si la exportación ordinaria de las mismas se encuentra sometida a restricciones de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la sanción prevista en la ley.
Cuando las mercancías de admisión temporal vayan a ser nacionalizadas, se cumplirán las respectivas formalidades, pueden en este caso aplicarse las liberaciones de gravámenes procedentes. Bien. Seguidamente, la ley nos habla de lo que es el control aduanero. Este punto es muy importante. Bien, ¿qué va a comprender ese control aduanero? Todas las medidas adoptadas por la Administración Aduanera para fiscalizar, verificar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, en los reglamentos y las demás regulaciones sobre el ingreso, permanencia y salida de mercancías del territorio nacional y la actividad de las personas naturales jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio internacional. El control entonces tiene que ver con eso, lo que ya hemos hablado previamente. Cuando una mercancía ingresa o cuando una mercancía sale del país, llevar a cabo esa supervisión de que se estén cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, pero también controla la actividad de las personas naturales o jurídicas, perdón, que van a estar involucradas en el proceso. Bien. Nos indica la ley que el control puede ser o previo o durante el despacho, puede ser posterior y permanente, que era lo que les indicaba anteriormente cuando les hablaba del reconocimiento de la mercancía, que inclusive puede hacerse antes de la declaración de las mismas, pues aquí la Administración Aduanera estaría ejerciendo un control de tipo previo. El control previo, el ejercicio de la Administración Aduanera se realiza antes del registro de la declaración de aduanas, ya sea de forma definitiva o de información. En el ejercicio de esas atribuciones o del control previo, el funcionario puede, primero, controlar el medio de transporte y la carga que entra y sale del territorio aduanero, lo que les indicaba que los vehículos de transporte cumplan con la normativa que la ley exige, controlar la descarga de la mercancía y verificar su correspondencia con lo contemplado en el manifiesto de carga respectiva, que lo que declaró allí el sujeto pasivo corresponda con lo que está revisando la administración aduanera en físico. Y controlar y verificar la mercancía durante su traslado y permanencia en los almacenes o depósitos aduaneros. El control durante el despacho. El ejercicio de la zona primaria aduanera sobre las mercancías desde su ingreso al territorio nacional o desde que se declaren para su salida y hasta que se autorice su retiro o embarque. La administración aduanera puede ejercer el control durante el despacho en lugares distintos a la zona primaria aduanera. ¿Cuál es la premisa? El control durante el despacho se realiza en la zona primaria. Sin embargo, la ley admite que pueda ser realizado fuera de esos lugares en los siguientes casos. Mercancías que sus características no permitan concluir la verificación física de recintos aduaneros, ya sea por cuestiones de espacio, procedimientos simplificados que autoricen al declarante el retiro directo de las mercancías a sus instalaciones o mercancías introducidas en el territorio aduanero al amparo de regímenes aduaneros suspensivos para los que se haya solicitado otro régimen aduanero, que era lo que estábamos hablando anteriormente, que es una mercancía que ingresó o va a salir para ser transformada o combinada o mezclada con la condición de que luego vuelva, ingrese o salga según sea el régimen aduanero que esté aplicando, permaneciendo las mercancías fuera de los recintos aduaneros. Bien, en esos tres casos se puede realizar ese control durante el despacho, pero fuera de la zona primaria. En el ejercicio de las atribuciones, en este tipo de control durante el despacho, ¿qué pueden hacer los funcionarios? Practicar inspecciones y verificaciones en los locales en los locales de los auxiliares de la administración aduanera y demás operadores, solicitar a las personas naturales jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio internacional, así como terceros, la información y las declaraciones que se requieren a los fines del control aduanero, determinar y exigir los tributos aduaneros que correspondan a los regímenes o actividades que sean objeto de su investigación, aplicar las sanciones a que hubiese lugar y conocer de las infracciones administrativas de contrabando. Como pueden ver, entonces en el control previo sería antes del ingreso de la mercancía a la zona primaria e inclusive antes de que se realice la declaración. El control durante el despacho una vez que la mercancía ingresa al territorio o se declare para su salida en la zona primaria. La ley nos indica en qué casos se puede realizar ese control fuera de la zona primaria. Bien. El control posterior que ejerce la administración aduanera se ejerce a partir del retiro de las mercancías de la zona primaria respecto de los regímenes aduaneros, es decir, ya sea importación, exportación o tránsito, los actos derivados de ellos, las declaraciones aduaneras, la determinación de las obligaciones aduaneras, el pago de los tributos y la actuación de las personas naturales jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio internacional. Toda actuación de control aduanero posterior se iniciará mediante providencia administrativa emitida por el jefe de la administración aduanera o por el órgano
a quien éste delegue. Entonces, el control posterior, luego de que se retiran las mercancías de la zona primaria, ¿bien? Luego tenemos un control permanente. Dice, se ejerce en cualquier momento sobre los auxiliares de la administración aduanera respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. Toda actuación de control aduanero permanente se inicia mediante providencia administrativa, como lo hace también la posterior, por el jefe de la administración aduanera o por el órgano a quien éste delegue. Bien, finalmente la ley nos habla entonces de la figura del ilícito aduanero, nos habla quién tiene competencias en esta parte para imponer sanciones. Entonces nos indica, cuando se practica el procedimiento mediante el cual la autoridad aduanera verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el régimen aduanero, es decir, el procedimiento de reconocimiento, ¿a quién le puede corresponder la aplicación de sanciones o de imponer sanciones? A los funcionarios actuantes en el reconocimiento, la aplicación de las multas a los consignatarios, exportadores o remitentes. A los auxiliares de la administración aduanera también tienen potestad para imponer sanciones cuando las mismas se deriven de la declaración. Igualmente les corresponde la aplicación de la retención de las mercancías en los casos en que fuere procedente. Cuando los funcionarios de la Administración Aduanera se encuentran en el ejercicio de sus atribuciones de control aduanero posterior o permanente, son competentes para aplicar multas y apreender mercancías según sea procedente, cuando encuentren que se ha cometido alguna infracción a la legislación aduanera nacional. En los casos de contrabando, aprenderán las mercancías siguiendo el procedimiento aplicable que establezca la ley. Las suspensiones y revocatorias de los auxiliares de la administración aduanera le corresponde aplicarlas al mismo órgano administrativo que les concedió la autorización y les corresponde al jefe de la oficina aduanera respectiva la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Aduanas, no atribuidas a otras autoridades judiciales o administrativas. Cuando una infracción aduanera concurra con infracciones previstas en otras leyes, le conocerá del asunto el jefe de la oficina aduanera de la circunscripción donde primero se tenga conocimiento del hecho. Bien, eh, en esta parte la ley es bastante extensa porque nos hace mención a cuáles son las sanciones que le deben aplicar a los auxiliares de la administración aduanera. Entonces, de forma general, les puede sancionar con multas pecuniarias en los casos en que ellos impidan o dificulten labores de reconocimiento, control, verificación o cualquier otra actuación de la administración aduanera en el ejercicio de la potestad aduanera. Cuando por cualquier otra causa distinta a la ya tipificada se impida o retrase el normal desanamiento de las mercancías y cuando no cumplan con las condiciones o obligaciones exigidas para el actuar como auxiliar. Es importante tener en cuenta que cuando la ley habla del ilícito aduanero y de la competencia para imponer sanciones, no solo se está refiriendo al sujeto pasivo de la obligación, es decir, al contribuyente, consignatario, exportador o remitente, sino que está hablando también de las sanciones que imponen a los funcionarios o auxiliares de la administración aduanera, ¿bien? Que pueden ser de tipo pecuniario e inclusive también pueden llegar a suspenderle o revocarle la autorización que les concedió. En la ley que perdón, en la guía que les comparto en el aula virtual, pues está más extensa la información sobre este caso porque habla de los tiempos, de las cantidades que imponen para establecer las sanciones de tipo pecuniaria. Bien. Y finalmente, la ley nos habla de los recursos y las consultas. En este tema, en el módulo 4, les explico de forma más específica lo que tiene que ver con los recursos administrativos, ¿bien? Pero es importante que tengan en cuenta que cuando la administración aduanera no actúa como debería, bien, el sujeto pasivo puede actuar. Es decir, el acto administrativo a veces puede ser injusto o inconveniente o adolecer de ilegalidad de fondo o de forma. Y aún la administración mejor organizada e intencionada es susceptible de incurrir en errores y dichos actos son objetables por cualquiera de las causales mencionadas, porque el acto administrativo que haya ejercido la administración aduanera no esté bien. De ahí que sea necesario establecer los medios adecuados para que la administración pueda revisar sus propios actos, sin obligar a que los interesados lleguen a la vía contenciosa. Para ese fin es que existen los recursos administrativos, ¿bien? Estos recursos perdón, estos recursos administrativos o estas consultas que se hacen a la administración aduanera
es importante tener en cuenta que no están desarrollados en la Ley Orgánica de Aduanas como tal, sino que están desarrollados en el Código Orgánico Tributario y lo que es la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Pero en sí, la Administración Aduanera admite tres tipos de recursos. El recurso de reconsideración, que no es muy utilizado, el recurso de revisión y el recurso jerárquico. En el módulo 4 se estudia más a profundidad lo que es el tema de los recursos o consultas que se pueden hacer a la misma. Bien, entonces con esto damos cierre a lo que es el estudio del módulo 2 y 3 de la asignatura, que tiene que ver con ese estudio de análisis de la legislación aduanera venezolana, específicamente la Ley Orgánica de Aduanas como fuente del derecho aduanero. Como pueden ver, de una forma, traté de una forma precisa, concisa y resumida, pues tratar, como valga la redundancia, de resumirle lo que son 9 títulos y 195 artículos. La idea no es aprenderse esto de memoria, la idea es conocer la ley, saber cómo está estructurada, qué figuras contempla, porque siempre es importante saber que cada figura a su vez está desarrollada con a más profundidad en distintas normas. Por ejemplo, lo que les mencionaba en el caso de los recursos. Si ustedes revisan la Ley Orgánica de Aduanas, no es muy específica al respecto, simplemente habla de la figura y en qué leyes va a estar desarrollada, como se les indicaba en este caso. Hay que apoyarse en el Código Orgánico Tributario y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos para conocer cómo es el procedimiento como tal. Sin embargo, pues con el hecho de que conozcamos las disposiciones, saber las figuras que contempla la ley, pues con eso es importante, pues como estudiantes de derecho y futuros abogados, pues tenemos que saber en qué disposición legal nos vamos a apoyar en determinada figura. Entonces, pues como podemos ver, la ley orgánica de aduanas es bastante específica. A mi parecer, no ahonda mucho en el proceso como tal de los regímenes, que yo pienso que debería estar pues un poquito más desarrollado. Sin embargo, pues no está. Hay que apoyarse en otras leyes, hay que apoyarse en bibliografía para poder conocer mejor los procesos. Sin embargo, pues establece los tiempos, a cargo de quién va a estar la administración aduanera, las figuras, y pues eso es lo importante conocer. Y a medida que pues vayamos tocando los títulos, los vamos desarrollando según la ley en la que debe apoyarse. Entonces, bueno, con esto finalizamos lo que es el módulo 2 y 3 de la asignatura. El módulo 4 precisamente lo abordamos con lo que es la aplicación del Código Orgánico Tributario en materia aduanera, específicamente los tributos aduaneros. Ahondamos un poco más en lo que es la figura de la obligación tributaria y lo que son los recursos administrativos y judiciales. Feliz día.